Pues aquí estamos en un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos a Miguel de Forma Poker, que es fundador de Forma Poker y también profesor en la escuela, que juega actualmente en Cash, No Limit 500 a No Limit 2000. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Sergio. Encantado de estar por aquí. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué crees que te diferencia a ti del resto de regulares para poder haber llegado a esos niveles, que son los niveles en los que la gran mayoría de la gente quiere jugar y que pues nunca ha llegado o si llega pues no es capaz de mantenerse? Yo creo que diferenciarme del resto de regulares que no han llegado o no han conseguido mantenerse ha sido, por una parte, tener confianza en mí mismo y por otra, tener una gran ética de trabajo y mucha disciplina y ser constante a la hora de estudiar y luego jugar y también mejorar parte de mental, mejorar parte de concentración y ser también riguroso con la selección de mesa, porque al final son como fallos comunes que comete la gente que no hacen que no consigan profesionalizarse. Luego diferenciarme ya de los jugadores de mis niveles, pues obviamente no es esto porque todos están ahí, ¿no? Y todos Ujú. más o menos han seguido una misma dinámica. Vale. Algo que me parece bastante interesante es como que mucha gente quiere llegar como a esos niveles, pero realmente quiere el Ujú. resultado, pero no el esfuerzo que lleva consigo. ¿Eso qué opinión tienes sobre eso? ¿O tú crees que pasa así o no tanto? Sí, al final muchas veces nos validamos con los resultados o queremos tener una gráfica o un resultado X para validarnos y sentirnos bien. Y nos olvidamos de que para conseguir los resultados es como el gimnasio, ¿no? Tú no puedes ir un mes y decir, vale, voy a estar súper fuerte. El que está súper fuerte y muestra un cuerpo que está súper bien, pues es porque lleva muchos años Ujú. siendo riguroso con sus entrenamientos, con su dieta y tú ves el fruto de mucho tiempo de trabajo. Entonces creo que es eso, básicamente. Ujú. Tú, si tuvieras que dar, por ejemplo, un consejo a tu yo de cuando empezó el póker, bueno, vamos a empezar ese. Cuando empezaste en el póker, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a Miguel que empezó? Que... Bueno, consejos personales igual sería más específicos, decir, pues oye, no subestimar la varianza, entiende muy bien el flujo del dinero, entiende que tienes que tener, saber de dónde estás ganando dinero, ¿no? Cuando te sientas en una mesa, saber que estás explotando a un recreacional de tal manera, normalmente el recreacional pues le vas a explotar con diferentes líneas. Ujú. Luego también los regulares, cuando empiezas a jugar más contra regulares, pues saber de qué manera los estás explotando, ¿no? Si por ejemplo te pones a jugar heads up contra alguien, pues que sepas de dónde viene el dinero y por qué juegas heads up contra este jugador. Pues vale, porque foldea más preflop y eso hace que yo le gane de esta manera y te mantengas disciplinado con la estrategia de decir, vale, estoy jugando esta mesa porque entiendo que el EV viene de estos leaks que tienen los oponentes o de un recreacional que va a tener diversidad de leagues y no sentarse a jugar por jugar o a meter volumen por meter volumen, así de forma más específica y luego de forma más general, probablemente diría no tener demasiado ego, no pensar que eres superior a los demás y a lo mejor ser más humilde y buscar a alguien que te pueda ayudar a aprender, ¿no? Porque, bueno, yo aprendí, todo lo que he hecho ha sido autodidacta, básicamente, bueno, Ujú. tuve una excepción, pero en general nunca he recibido coach de nadie ni he estado en ninguna escuela. Ujú. Y aunque se puede matizar todo esto, pero creo que haber a lo mejor entrado en alguna escuela o en algún grupo de coaching, sobre todo al principio, me hubiera ayudado a no estar los primeros meses como estuve IBNeando, básicamente. O sea, por lo que me cuentas, cuando estás empezando sobre todo, o sea, en vez de tanto centrarse en aprender técnicamente el juego, te centrarías más en explotar, ¿no? Mm, O ambas. Creo que ambas son necesarias, pero cuando tú empiezas en niveles muy bajos, al final, si aprendes a identificar los leaks más graves, ¿no? Que los fishes son los que tienen los leaks más graves, y luego según sus tendencias, pues van a tener unos u otros leaks. Entonces, siendo bastante malo jugando contra regulares, tú puedes ser un jugador ganador explotando a los fishes, porque al final te riegan mucho dinero y más les ganas cuanto mejor sepas jugar contra ellos. Entonces, casi
no te diría lo primero del todo es aprender a jugar contra Fischer. Lo primero de todo para mí sería tener una estrategia sólida, tanto preflop como postflop, en el sentido de tengo unos rangos preflop, sé más o menos cómo jugar. Siempre preferiría taitearlos, y luego tener una estrategia postflop en la que más o menos sabes por cuántas apuestas tiene que jugar cada mano y más o menos sabes cuándo farolear y cuándo no farolear. Relativamente sólido, sin liarse mucho. Y a partir de ahí aprender a jugar contra Fisches, luego aprender a explotar pues, los leaks más extremos, ¿no? Leaks que se ven simplemente con las frecuencias del HUD, frecuencias que están muy lejos de lo que serían los óptimos. Y luego ya, pues poco a poco ir profundizando más en el juego, de estructurar mejor, ver qué combos de bluff, ver spot por spot, y así ir repitiendo y repitiendo hasta ser cada vez más preciso. Y por ejemplo, en niveles bajos o niveles medios, los Fishes, ¿cuáles crees que son los mayores leaks? ¿O qué grupo de... O sea, qué tipo de perfiles hay y cómo se les podría explotar, por ejemplo? Los dos o tres que más hay. Bueno, el mayor error que tienen los Fishes es jugar demasiadas manos preflop. Ese es el primer error que tienen. Y luego eso les lleva a cometer muchos errores postflop. Al final lo que ocurre es que sobrevaloran las manos de manera que de forma general les ganas mucho dinero jugándoles por valor, haciendo botes grandes, siendo tú el favorito. Y luego el hecho de que jueguen rangos tan amplios crea muchas situaciones en las que tú puedes farolear, hacer faroles que son rentables, porque tienen rangos tan amplios que llevan a eso. Y luego ya, según las tendencias, pues los Fishes, sobre todo los que son agresivos, pues farolean mucho en muchos spots, de manera que les puedes inducir mucho. O sea, vale. O sea, básicamente gente que es bastante... Mucho VPIP y luego gente agresiva, pues inducir, ¿no? Sí, al final es hacer botes grandes siendo favorito. Es decir, si tú de media por flop vas a tener un 60% de equity y el FIS un 40% contra ti, porque juega un rango muy amplio, pues aprovecharte de eso. Al final, si tú eres favorito y el FIS va a cometer errores por flop que se van a incrementar de forma exponencial el dinero que él mete yendo por detrás, pues tú te puedes beneficiar de eso y el dinero va a fluir hacia tu stack al final. Vale. ¿Y qué consejo le darías, por ejemplo, a tu yo de hace 3 años y hace un año? O sea, cada una por separado. Diría que me diría a mí mismo que tengo que ser mucho más estricto con el tema de rutinas, no obsesionarme con el volumen, no obsesionarme también con opiniones que puedan tener los demás sobre lo que juegas, lo que dejas de jugar, etcétera, y centrarme más en mí mismo y priorizar calidad de vida antes que meter volumen y ese tipo de... Es decir, poner calidad de vida antes que volumen de trabajo, por decirlo así. Pero Y... eso ya es algo pues, más personal de mis circunstancias vale. de hace 3 años. Igual no es algo general para todo el mundo. ¿Y de tu consejo para tu yo de hace un año? Para mí yo de hace un año pues diría lo mismo. Es Claro. decir, igual jugar menos, estudiar más, priorizar calidad de vida antes que juego, sobre todo. Ujú. Vale, y hablando de calidad de vida y tal, ¿cómo es un día a día en la vida de Miguel? O sea, desde que, bueno, cuando juegas, desde que te levantas hasta que te acuestas, más o menos cómo es. Vale, pues yo más o menos me levanto, reviso las manos bueno, suelo salir a la calle, doy un paseo, reviso las manos del día anterior. Entre esto, pues voy comiendo, cenando según la hora que sea, y luego cuando he revisado las manos me pongo a jugar. Eso es lo que llevo haciendo los últimos años de forma generalizada. Ha habido épocas que he metido más rutina de estudio y ha habido épocas que he metido más... o sea, cuando hablo de estudio me refiero a estudio teórico, de estructurar spots. Y luego pues también he metido algo de deporte, pero no he sido consistente con eso. Y es algo que me he propuesto cambiar de cara a 2025, porque al final es como que no... Terminas como pensando que no tienes tiempo para hacerlo y luego te das cuenta de que es más importante y que lo has estado dejando atrás y que al final pues no puedes delayarlo eternamente, básicamente. Sí, que igual si estudias un poco menos y haces deporte, tiene más SV, ¿no? Para tu vida y para el póker, ¿no?
Sí, ahora la rutina que quiero implementar es dejar de jugar de noche, porque este último año he estado jugando de noche, he probado también a jugar de mañanas y otros horarios, pero ahora lo que quiero hacer es levantarme, hacer deporte, pegar unas sesiones de estudio, luego unas sesiones de juego, meter mucho menos volumen, meter muchas menos horas y tener una vida también más estable y luego llegar de cara a la noche menos estresado para irte a dormir a la cama pues en unas condiciones en las que descansen mejor, ¿no? Y hacer Ujú. algo más de tipo social o algún deporte en el que interactúes con gente, como puede ser el pádel o como puede ser, no sé, deportes de equipo, antes de, para ya desconectar y no tocar nada más de póker, ¿no? Es algo en lo que he estado fallando estos años y me he propuesto hacer un cambio. O sea, gimnasio y así nada, ¿no? Solo de deporte, o sea, de equipo. No, hacer gimnasio por la mañana Ah, también. Ah, vale, vale. y luego por la tarde Ujú. Sí, sí. buscar algo que sea como más dinámico Ujú. para desconectar un poco. Ah, sí, sí. ¿Y tú más o menos cuántas horas estudias al día respecto a lo que juegas? ¿Y cuánto recomiendas a la gente que estudie? Por ejemplo, un jugador de No Limit 100, ¿cuánto crees que debería estudiar y jugar? Vamos a decir que tiene todo el día para dedicarse Vale, a ello. depende mucho del caso. Yo pienso que cuando tú no eres ganador en un stake, tienes que estudiar mucho más que jugar. Y bueno, no tiene que ser necesariamente estudiar mucho más que jugar, pero a lo mejor puedes estar estudiando 4 horas y jugar 4 horas a pocas mesas para tener mucho tiempo para poder implementar lo que estás aprendiendo. Ujú. Si estás ganando ya de forma sólida en un stake y a lo mejor lo que necesitas es hacer banca para subir al stake siguiente, pues la estrategia es la contraria, es decir, vas a intentar priorizar jugar más mesas, jugar más volumen, jugar más horas y vas a estudiar, entre comillas, lo justo para mantenerte y seguir mejorando un poquito, pero ya estás batiendo el stake, ¿no? Entonces lo óptimo es generar la banca para subir al siguiente nivel. Vale. Luego, bueno, ¿tú vives en Andorra o vives en España? Ahora vivo en Andorra, ya hace Vale, ya 3 años que vivo en vale. Andorra. Entonces, ¿cómo es la vida por ahí en Andorra? Porque mucha gente igual quiere irse a Andorra o así. ¿Cómo es? Si tú socializas con otros jugadores de póker o cómo va un poco eso. En Andorra la vida está como un poquito polarizada, es decir, te puede gustar o no te puede gustar. A mí no me gusta demasiado y estoy considerando hacer algún cambio. Pero bueno, antes estaba en Estonia y estuve 4 o 5 años y en Andorra estoy algo mejor. Pero la sensación de estar encerrado entre montañas y muy lejos de todo, al final cuando coges el coche y te quieres ir a cualquier sitio, mínimo mínimo es 1 hora y prácticamente no, casi no has salido ni de Andorra. Ujú. Entonces no me termina de gustar demasiado. La vida es bastante tranquila, es un país súper seguro, a nivel fiscal pues está muy bien, seguridad jurídica muy bien, para la empresa pues también está muy bien, como jugador de póker está bastante bien, no tiene las mejores condiciones, pero está bastante bien. Y luego a nivel de socializar con otros jugadores de póker, pues sí que voy quedando de vez en cuando, comiendo con algún amigo que juega al póker o algún cumpleaños, alguna barbacoa y eso, pero no tengo una vida de 3 días a la semana quedar con gente del póker. Ujú. Antes has dicho como que te gustaría como jugar menos, igual más vida social. Eh, Sí, an- ¿Cuántos días, por ejemplo, libres te tomas ahora cada semana y cada año, por ejemplo? ¿Y cuánto hacías antes, cuando estabas ahí más tryhard, vamos a decir? o sea, aún no he cambiado la rutina porque lo voy a hacer ya 2025. Ujú. Pero este año he estado tomándome un día libre a la semana, jugando 6 días a la semana y más o menos jugaba, pues bueno, entre unas cosas y otras, yo te diría que 8 o 10 horas de trabajo, 1 o 2 horas de estudio y luego el resto trabajo. Ujú. De media, o sea, lo que más he repetido. Luego ha habido épocas pues, que sí que estudiaba 3 o 4 horas al día, que a lo mejor hacía algo más de lo que es estructurar el juego y días libres, pues 1 a la semana y luego algún viaje con mi pareja, alguna vez bajar a visitar a la familia en Valencia y básicamente demasiado trabajo hoy por hoy. Sí, que si quieres llegar y mantenerte como en niveles altos, no hay otra, ¿no? Porque tus rivales están haciendo eso que tú dices, o incluso poniendo más trabajo, y si haces un poco más, como...
es difícil mantenerse, ¿no? Sí, a ver, depende también de los objetivos y de qué mesa estés jugando, porque si estás junteando, intentando jugar contra recreacionales, no hace falta ser súper bueno para ganar en 400.000, que son los stakes donde más volumen hay, porque ya a partir de 2.000 hay muy poquito volumen. Ujú. Pero claro, no te puedes ir 15 días de vacaciones o te va a costar retomarlo, ¿no? Si haces eso. Ahora, cogerte un día libre a la semana o dos, creo que está bien, pero bueno, en mi caso es lo que comentaba de estructurar un poquito mejor el plan de vida general. ¿Y te planteas pasarte a spins o a torneos? O... Ah, no, eso no. No, no. Hoy en día creo que tengo mucho nivel como para cambiarme de modalidad. O sea, tendría que dejar atrás todo y bueno, estoy jugando al final los niveles prácticamente los más altos, no digo hay un grado más, ¿no? En cuanto a stakes, Ujú. pero, pero bueno, la mayoría de los profesionales juegan estos niveles que estoy jugando ahora, entonces no veo mucho sentido cambiar ahora de modalidad. Ujú. Vale, la mayoría de la gente nos verá, me imagino que juega, yo que sé, No Limit 100, No Limit 200 o torneos de 50. ¿Y qué errores crees que comete sobre todo esa gente? ¿O por qué están estancados en esos niveles y no son capaces de subir? Tanto a nivel técnico como mentalidad, hábitos o lo que tú hayas visto. A nivel técnico, hay muchas veces que hay cierta confusión en los fundamentos, en entender ciertos conceptos. Y sí que veo que hay mucha gente que intenta copiar a los solvers sin entender por qué hacen las cosas. Y luego muchas veces no son capaces de desviarse o son muy conformistas en el sentido, porque claro, alguien de No Limit 100, No Limit 200 puede ganar entre 3 y 6.000 euros de media, diría yo, que es un buen dinero. Tal vez un poquito menos en No Limit 100, no estoy muy seguro. Ujú. Pero claro, estás ganando más de lo que ganan tus amigos, te sientes bien con eso y luego, pues si te conformas con mirar una mano, ponerla en el solver y decir, vale, esto es call o esto es bet y te quedas con eso, creo que estás perdiendo mucho valor a la hora de estudiar. Es decir, puedes decir, vale, el solver hace esto, pero ¿qué tendría que hacer el rival en equilibrio? X, pues pienso que hace X o pienso que se desvía de esta manera. Pues a lo mejor a este rival no le puedo pagar en River con esta porque tendría que blufear estos combos y no espero que lo blufee o en el hack veo que gana mucho cuando apuesta en River, etcétera. Entonces creo que hay gente como que se atasca un poco con estas cosas. Incluso llegan a situaciones de, bueno, es que si no pago con esta, no pago con ninguna, o si no faroleo esta, no faroleo ninguna, Ujú. pero a lo mejor contra ese rival no tienes que farolear ninguna, o en ese spot en concreto que el rival filtra de tal manera los rangos, pues no puedes pagar con ninguna, o etcétera, ¿sabes? Hay muchas adaptaciones que la gente no hace y eso hace que se queden atascados. Hay otros que se quedan atascados por centrarse mucho en el rayback, en meter mucho volumen y al final se van quedando atrás porque el estar forzados a meter volumen para desbloquear bonos hace que no consigan mejorar y poquito a poco se van quedando atrás. Ujú. Entonces cada vez ganan menos, cada vez van a peor y entran en un círculo negativo. El tema de estar concentrado, pues hay mucha gente que llega un momento en el que se abre, no sé, consultan el WhatsApp mientras juegan o miran YouTube o lo que sea. Entonces dependerá mucho de la persona. Creo que hay muchos factores que Ujú. hacen que la gente se quede atascada en esos niveles. Ujú. Sí, o sea que lo que has dicho al principio es como que la gente intenta jugar GTO, pero no explota, ¿no? En casa. Sí, y que no entienden los fundamentos, porque al final hay que entender por qué el solver apuesta estas manos, ¿no? No simplemente quedarse con que las apuesta. Entonces vas a tener, si es un rango polarizado, pues una parte de valor, una parte de farol, vas a elegir unos combos que bloquean ciertas partes del rango del oponente y luego que en equilibrio se supone que o sea, los solvers juegan con las estrategias abiertas, ¿no? Entonces tú sabes exactamente qué hace el villano, o sea, el solver sabe qué hace el otro solver Ujú. con todo su rango y qué va a hacer en el TAR y qué va a hacer en el River. Pero el humano no va a jugar igual que un solver. Y ahí se pierde mucho EV y que siempre hay que entender el por qué hace el solver X, porque mete X combo de farol o de valor o de lo que sea, para tú entender cómo desviarte contra ese rival y si lo tienes que meter o no.
Sí, eso, sobre todo, bueno, en CAS no sé tanto, pero en torneos pasa muchísimo, ¿sabes? O sea, en torneos la gente juega como intenta jugar GTO y no se adapta nada a explotar o así. O en escuelas no suelen enseñar cómo se juega contra recreacionales, ¿sabes? En torneos, tío. Eso por lo que Hombre, yo he pues visto. es bastante importante, ¿no? Hay mucho recreacional, sobre todo en torneos, Ujú. Sin y eso son muy va. complejos, además con todo lo del ICM y todo esto. Ujú. Bueno, y hablando de escuelas, me gustaría que me dijeras, ¿tú cómo crees que se puede sacar más provecho a una escuela? Porque veo que mucha gente igual entra a una escuela y ve una clase o se ve unos vídeos o lo que sea y ala, ya me lo sé. Pero obviamente luego en las mesas no aplican nada. Entonces, Vale, ¿tú cómo lo enfocarías? dependerá de cómo está estructurada la escuela y de qué tipo de servicios ofrece. Entonces, yo al principio del todo sí que vi algo de contenido de Educapoker cuando empecé, pero era el contenido más básico. Ujú, Y, y no sé ahora exactamente cómo lo tienen, pero bueno, en forma póker te puedo hablar de nuestra escuela. Y claro, en nuestra escuela tienes por una parte un contenido teórico, por otra parte un contenido práctico. Entonces, la forma de sacar provecho sería coger la guía que tenemos, y tenemos una guía que te explica qué contenidos ir estudiando y con qué prioridad, que ujú, es un poco parecido a lo que te he hablado al principio. Además, hay un servicio de tutorías y clases en directo. Entonces, yo creo que para sacar el máximo partido tienes, por un lado, que estudiar la parte teórica, hacerte tus resúmenes, estructurarlo, intentar implementar eso en lo que es tu C-Game, ¿no? Todos esos conocimientos. Y luego ir repasando con las tutorías y ofreciéndote como voluntario en las clases de revisión de manos, para que el profesor vaya revisando tu juego y diga, vale, pues aquí esta mano, igual tú has hecho esto, pues el profesor te pregunta por qué lo has hecho, tú le respondes y interactúas con el profesor de manera que él puede resolver tu duda y decirte, vale, pero piensa que le estás dando mucho peso a estos argumentos, pero a lo mejor es más importante esto otro y deberías hacer esta otra línea. Entonces, siempre que seas muy humilde como para exponerte a eso y aprender de ello, creo que es la forma en la que más vas a progresar. vale, o sea, podríamos decir que hay que ser bastante proactivo, ¿no? No esperar que. Sí, sí, de hecho, yo siempre he estudiado de forma proactiva. En su momento, cuando me profesionalicé, estudiaba con Flopsila. Entonces los solvers no estaban tan implementados como a día de hoy, aunque ya existían. Ujú, Y claro, a mí me gustaba estudiar revisando las manos, analizándolas yo, calculando LV, haciendo mi estimación, que podría ser mejor o peor, pero siempre de forma activa. Ver un vídeo de alguien revisando manos o comentando me aburría, y además no me gustaba demasiado porque muchas veces no veía el análisis que hay detrás de las conclusiones que se sacan, ¿no? Entonces, claro, para analizar una mano, pues igual tardaba 1 o 2 horas al principio. Luego, conforme vas cogiendo práctica, pues cada vez tardas menos, pero pienso que es un trabajo que a mí, por lo menos por mi forma de funcionar, me ha servido. Y cuanto más activo sea uno estudiando, mejor. ujú. Bueno, te lo voy a preguntar luego, pero bueno, ya que estamos, te lo voy a preguntar. Por ejemplo, en tu escuela, has dicho que hay una parte como teórica y luego otra práctica. ¿Solo puedes Sí. explicar un poco mejor en detalle? ¿Cómo es? Porque no. Vale, depende del nivel en el que estemos. Digamos que en los niveles bajos la teoría es más generalista. Pues tienes la parte pre-flop, tienes el tema de estrategia general post-flop, ¿Mm? luego ya vas profundizando de forma más en lo que son las prácticas, revisión de manos por spots, esos son los niveles bajos, además de la estrategia contra physics, un módulo de mental game y diferentes módulos de conceptos así más teóricos, de cómo interactúan los rangos, según cómo interactúen, pues qué tipo de estrategia quieres tener, ese tipo de conceptos. Y luego ya en lo que son los niveles altos, ya vamos spot por spot, todos los spots del juego, o prácticamente todos, línea por línea. Y ahí explicamos cómo es la estructura básica de, oye, GTO, qué líneas, cómo quiero construir en este tipo de textura la CBET. Imaginemos 3-bet pod, Small Blind contra Button, ¿no? Que es un spot que se da bastante. Pues cómo voy a CBTear flops as XX, rey XX, en Ujú. flops conectados, en flops en los que hay escaleras, en flops coordinados. ¿Qué pasa cuando he CBTeado y luego el TAR es dinámico?
vale, ¿qué pasa con el CBTeado y el TAR es estático? ¿Qué pasa si vengo en un rango polarizado, si vengo en un rango lineal? ¿Cómo construyo la estrategia en el TAR? El juego después de verbetear el TAR, el juego en River, etcétera. Todo eso a nivel de estructura, pues oye, ¿qué sería GTO? ¿Cómo construiría mi rango GTO? Y luego además hacemos exploits, hacemos análisis de base de datos masivas, MDA, y analizamos cómo juega el metagame y luego damos los exploits mediante node lockings de, vale, contra este perfil de jugador vamos a hacer este exploit. ¿Por qué? Porque hacemos el node locking, ponemos que apuesta X manos o que paga con estas o no, es decir, ponemos la estrategia que esperamos del jugador y vemos qué respuesta nos da el solver. Y a partir de ahí decimos, vale, pues contra estos rivales hay que CBTear más o hay que CBTear menos. Todo hay que cogerlo con ciertos márgenes porque el solver se ajusta perfectamente y hace exploits como muy extremos. Entonces nosotros intentamos no hacerlo tan extremo el exploit porque luego puede desencadenar en futuros errores. Pero básicamente es eso. Y todo esto se complementa con revisiones prácticas en las que los alumnos pues exponen sus manos. Por ejemplo, hoy toca juego tras check en boards conectados o coordinados ciega contra ciega, por ejemplo. Pues entonces ponemos un filtro con esas manos en el Poker Tracker y el profesor va comentando las manos del alumno. Que si el alumno ha hecho un trabajo previo, ha revisado él mismo ese filtro y ha marcado las manos con las que tenía dudas, tanto a nivel de estratégico como a nivel de la mano en sí. Entonces ya si el alumno viene con un trabajo hecho a la clase, pues va a ser mucho más útil porque el profesor lo que va a hacer es terminar de pulir el trabajo de ese alumno y resolver sus dudas. La parte teórica, que son vídeos por fuera que tú ves y luego lo práctico es en directo o como... Sí, a ver, clases prácticas también hay grabadas porque ya hemos hecho muchas. Y la teoría son vídeos, a veces son con PowerPoint, a veces son con el Pio Solver y hay, pues eso, mucho node locking, hay node lockings en flop también, hay node lockings en flop, en TAR, en River, todo lo que es la estructura, lo que hemos comentado. Es verdad que antes era más difícil estudiar todo esto, ahora pues hay más herramientas y es más accesible el tema de los solvers con programas como GTO Wizard. Vale, y para alguien, por ejemplo, que esté en un Limit 100 y quiera revisar manos por su cuenta, aparte de las tutorías y todo eso, ¿tú cómo lo harías? Pues sencillo, es decir, puedes comparar la mano con cómo juega GTO el solver, básicamente, y luego hacer node lockings para ver cómo se desvía el solver. Esa es la forma de hacerlo con solvers y luego pues también puedes con Flopsila, igual para calls en River o situaciones más específicas. Sobre todo con Flopsila lo que vas a mejorar es la lectura de rangos del villano. Pues ir analizando manos, las Flopsileas y vas viendo cuántas manos vas acertando y por acertar entiendo que luego la mano que te muestra el rival está dentro de las líneas que has esperado. Entonces eso también te puede ayudar a estimar mejor tu equity, estimar mejor el EV de un farol. Pero bueno, que con los solvers hoy en día se puede trabajar muy bien. Vale, o sea, tú recomiendas a la gente trabajar también con Flopchila, ¿no? Porque hoy en día creo que la gente, al menos en torneos, no se usa mucho. Yo lo sigo usando a día de hoy. No es que sea el 100% de mi trabajo de estudio, igual si tengo 20 manos para revisar, pues flopsileo 3 o 4 y el resto las miro con el solver. Y también a la hora de analizar las manos con el solver, tratar de ver lo que es el conjunto general, es decir, no quedarse solo en esta mano o este combo como juega, sino qué debería hacer yo con todo mi rango, dentro de mi rango cuáles son los faroles, qué manos son de valor, qué sizings, qué debería hacer el villano, cómo debería responder a esta línea, implementar también un poquito de creatividad. Oye, ¿qué pasa si aquí en vez de, imaginemos que el solver recomienda un sizing X? Pues ¿qué pasa si uso otro sizing? ¿Cómo se tiene que defender el villano? ¿Se está equivocando o pienso yo que se va a equivocar contra este sizing? Y si pienso que se equivoca, ¿cómo tengo que hacer para explotar ese posible error? Y así pues también desarrollar estrategias no tan ortodoxas, no tan comunes, contra las que la gente se va a poder defender menos. Pero bueno, al final son diversas formas de estudiar. También diría que algo muy importante es empezar estudiando los spots que más se repiten.
los más recurrentes. Y claro, estudiar Forward Pods UTG contra UTG pues no tiene mucho sentido, porque eso se va a dar una vez de cada 1000 y son rangos muy estrechos. Pero estudiar Single Reset Pod ciega contra botón, ciega contra cutoff o guerra de ciegas, 3D Pods desde la Small Blind, son situaciones que se dan de forma mucho más frecuente y que sí que es importante dominar. Alguien que, por ejemplo, está jugando en un Limit 100, ¿le recomiendas usar los solvers o simplemente hacer caso a lo que dice el profesor y estudiar lo que dice la escuela y los Yo creo solvers que para más adelante? creo que es una mezcla de las dos. Es decir, los profesores, sean unos o sean otros, todos somos humanos, nos podemos equivocar. Y además, nadie hoy en día, ninguno somos perfectos jugando a póker. No somos bots, no lo sabemos todo y tenemos nuestros sesgos como personas. Es decir, que al final yo puedo creer que hago algo bien y puedo intentar enseñarlo, pero me puedo equivocar. Entonces, creo que todo siempre debe estar sometido a un juicio, bueno, cierto juicio por parte del jugador en el que de entrada pues puede sonar bien lo que dice el profesor o lo que veo yo aquí, pero voy a intentar siempre corroborarlo y ver que yo lo entiendo y ver que se cumple. Entonces, creo que tiene que ser una mezcla de las dos. Aprender a usar solvers creo que es necesario, sobre todo si al final te quieres profesionalizar y quieres jugar stakes altos, ¿no? Que es para lo que tiene sentido el póker, pues al final tienes que aprender a manejarlos. Entonces creo que No Limit 100 puede ser un buen momento para usarlos, e incluso antes, pero siempre siendo conscientes de que vamos a no entender mucha de la información y dejar pasar mucha de la información que nos dan estos programas. Entonces, creo que hay que tener la suficiente humildad como para consultar a gente que sepa más y, y estar abiertos a otras opciones o a aprender. Creo que es importante no seguir como un burro que tiene las orejas vendadas, ¿no? O sea, los ojos tapados, como por aquí, por aquí, por aquí, pero, pero luego a lo mejor no sabes hacia dónde estás yendo. A eso me refiero. O sea, sobre todo, aprender de profesores y luego completarlo, o bueno, no sé cómo se llama. Sí, Complementarlo con el solver, ¿no? Más que revisar manos con el solver solo, o también eso. las dos cosas, las dos Los dos. cosas. O sea, al final tú puedes ser autodidacta. El problema que tiene ser autodidacta es que puedes caer en estudiar cosas que no entiendes o estudiar cosas que no tienen tanto impacto. Es decir, va a ser mucho menos óptimo hacer las cosas de forma autodidacta. Porque vas a dar vueltas donde no tienes que darlas, vas a lo mejor coger líneas que no funcionan y no te vas a dar cuenta que te estás equivocando. Entonces creo que tener un profesor acelera mucho tu aprendizaje, hace que sea mucho más óptimo. Sí, sí, al final un mentor que sabe dónde tú has pasado y te va a ahorrar errores es clave. Sí. Y otra manera de estudiar, por ejemplo, es como tener un grupo de estudio, que puede ser pues gente de la misma escuela o lo que sea. ¿Qué opinas de eso? ¿Lo recomiendas? ¿No? Y en caso de que sí lo recomiendes, ¿qué consejo Sí, darías para a ver, que el grupo de estudio funcione? yo lo puedo recomendar. En su día, al principio, cuando estaba empezando, estuve en varios grupos de estudio y mi experiencia fue que muchos de ellos son una pérdida de tiempo, sobre todo en niveles bajos. Tenemos que tener en cuenta que, claro, que el que está en un grupo de estudio de No Limit 10 o No Limit 50, pues un jugador de No Limit 50 con sus carencias, aunque probablemente a nivel de motivación y eso, pues sí que tenga muchas ganas de estudiar. ¿Qué pasa? Que mucha la información que te dicen, sin maldad, pues no va a ser la mejor información, ¿no? Entonces puedes coger como thinkings o procesos mentales que van a ser negativos a largo plazo, es decir, vicios. Sin embargo, el hecho de entender cómo piensan otros jugadores porque comparten su thinking contigo, creo que sí que te ayuda a estar abierto a una mayor variedad de opciones y a entender mejor el por qué o intuir mejor el por qué un rival en tus mesas hace X movimiento. Claro, cuando tú ves que alguien juega una mano de determinada forma, puedes pensar, vale, ¿y por qué hace esto? Y tú piensas que lo hace por un motivo, pero si has escuchado el thinking de 10 jugadores distintos, probablemente puedas intuir mejor el motivo por el que lo hace y eso va a hacer
que puedas entender mejor al jugador que tienes enfrente y puedas jugar mejor contra él. O sea, ¿tú recomiendas, por ejemplo, que mientras estás en el grupo ese tomes apuntes de lo que dice el resto de gente y todo eso? No tanto porque al o- final deberá tener, o sea, en un grupo de estudio apuntes, bueno, puedes tomar apuntes, pero para claro, saber cómo piensan y luego saber cómo piensa el meta, digo. Porque si no, a veces se te olvida. yo creo que más o menos se basa en conceptos más generales y Ujú. entonces no, no creo que sea tan estrictamente necesario entender, tomarte apuntes porque es más entender los conceptos. Es decir, la gente te va a decir, aquí percibo que tu rango está muy capado porque se ha completado un flash que normalmente no tienes y entonces creo que es un buen spot para farolear, por ejemplo, a tamaño grande y, y entender esos conceptos no creo que necesite tanto apunte, ¿sabes? Ujú. Además que, claro, decir toma apuntes de un jugador de No Limit 50 o de un jugador de No Limit 10, pues bueno, no sé. Creo que hay opciones mejores por mucho menos dinero. O sea, cualquier escuela de las principales, pues tiene gente que juega No Limit 1000, que te va a dar clases y probablemente sea mejor gastarte 100 euros en una membresía que, que seguir al pie de la letra lo que te dice alguien que juega No Limit 50, ¿sabes? Sí, sí, bueno, me refería a apuntar cómo piensan para entender al meta, no tanto aprender de ellos. Eso me refiero. Puede Pero ser, sí. puede ser. Yo lo veo más como que no te hace falta apuntarte eso para acordarte, pero bueno, Ujú. puede ser. También has dicho que luego puedes desarrollar vicios si hay gente con una tanto nivel. ¿Qué tipo de vicios pueden ser? Pues, por ejemplo, balufear ciertas manos o, no sé, o no proteger tu rango de cheque en Fallos determinados técnicos. Vale, spots. vale. Sí, claro, fallos técnicos. Sí. Ujú. Vale. Luego otra pregunta es, supongo que para llegar a niveles altos tienes que ser una persona con bastante motivación, ambición o lo que sea. Ujú. Para ti, ¿qué motivación era la que más tenías? ¿El dinero o superarte a ti mismo, competir o...? La libertad financiera, básicamente. El no depender de alguien para trabajar, para poder sustentarme yo mismo. Y la posibilidad, que luego me he dado cuenta de que no era muy realista con esto, pero la posibilidad de viajar y conocer el mundo. Es decir, yo empecé en el póker queriendo ser profesional directamente, pero yo nunca había jugado póker y yo venía de un entorno de crisis en España. Es decir, había acabado mi carrera, mi Ujú. máster. De hecho, hice el máster porque no encontraba trabajo. Y después de todo eso y haber aprendido idiomas también, me di cuenta que, vamos, no me contrataban ni de camarero. Y claro, en el póker vi como la opción de, oye, puedo viajar, puedo ganar dinero, conocer mundo, tal y cual. Luego conocer mundo te das cuenta de que para jugar a póker tienes que estar centrado, meterle muchas horas y eso de ir con un portátil, A la en playa, un ¿no? avión, hacer una sesión y ganar, sustentarte con eso, pues no es una visión realista. Ujú. ¿Y tú, bueno, aparte de eso, tenías alguna motivación más o simplemente ha sido sobre todo ganar dinero? El tema de la libertad financiera, pienso que el póker es una vía para conseguir un capital grande, luego puedes vivir de ese capital sin necesidad de trabajar y eso hace que tengas el tiempo para disfrutar de la vida, dedicársela a los tuyos, tener tu familia y poder estar con tu hijo, con tu hija. Para mí es eso, más que Vale, vale. poder Más conducir competir. un coche caro, ¿sabes? Sí, Luego el sí. competir también hay cierta parte de competición. Es decir, yo cuando empecé a jugar, yo me veía jugando con OTB y con Linus y toda esta gente. Pero luego, pues bueno, es difícil llegar ahí. Sí, que la gente quiere llegar, pero no está dispuesta a poner el trabajo para llegar. Entonces ya se te quita la idea, ¿no? Sí, y también en ciertos niveles dependes de muchos factores. Por ejemplo, hoy en día jugar No Limit 5000, pues hay muy poca gente que juega No Limit 5000 de forma seguida, ¿no? No hay apenas tráfico, no hay apenas jugadores recreacionales, entonces, claro, muchas veces se vende, bueno, es que yo pelo a los regulares y solo juego contra regulares y soy súper ganador,
pero eso no es la realidad de la mayoría de gente. Entonces, para tú ganar en la mesa necesitas que alguien esté perdiendo dinero. De manera que al final, si no hay tráfico en esos niveles, no hay fiches, no hay nada, pues ya es competir por competir. Y llegar a eso, pues lo veo complicado, o que a lo mejor no te merece la pena lo que estás arriesgando para lo poco que puedes conseguir, ¿no? ¿Y tú notas que, o te ha pasado a ti, por ejemplo, que a medida que vas ganando y ya ganas más que, yo que sé, gente de tu entorno, tu familia, ya ganas, yo que sé, 5.000, lo que sea, 10.000 euros al mes, ¿te relajas o ves gente del entorno del póker que se ha relajado? O... Sí, o sea, se ven las dos cosas. Yo personalmente no me he relajado demasiado. Ha habido épocas que a lo mejor sí, otras que no. Al final llevo ya bastantes años en esto, pero no ha sido la tónica general el relajarse. Pero sí que veo mucha gente en mi entorno pues que sí que se relaja. ¿Y qué le dirías a alguien para que no se relaje? ¿Tú qué les dices? O... Hombre, les diría que el póker es algo que no sabemos hasta cuándo va a seguir siendo rentable. Es verdad que se puede alargar de diferentes formas, pero claro, si tú estás en un spot en el que puedes generar mucho dinero y ese spot no va a estar ahí siempre, pues tal vez deberías aprovecharlo y deberías ser más consciente de que el tiempo que pierdas tiene un coste a largo plazo. Y al final el poder retirarte antes o después depende de lo duro que trabajes hoy en el día a día. Luego, pues también es que es difícil. O sea, cuando llevas años es difícil sentarse todos los días a jugar, a tal, seguir estudiando, seguir con Vale. todo. Yo lo entiendo también, que hay gente que se relaje. Y un poco relacionado con eso, que me imagino que te refieres a intentar ser disciplinado y todo eso. Para ti, ¿cómo es el jugador de póker ideal a nivel de actitud, mentalidad y todo eso? No juego técnico, sino si te dijeran el jugador de póker ideal o la persona en la que yo quiero ser como jugador, ¿cómo sería? El jugador de póker, en cuanto a actitud, para mí tiene que ser un depredador nato y que quiera comerse el mundo. También, junto a esto, es difícil compaginar porque son como diferentes facetas de la personalidad que muchas veces son como opuestas. Yo diría, al mismo tiempo, mantener mucha humildad y ser consciente de las limitaciones que tiene uno y ser consciente de qué batallas pelear y qué batallas no pelear. Y claro, estas dos cosas que he dicho son muy contrarias, ¿no? Porque por un lado parece el tío que se va a sentar a jugar 300 con Linus y OTB a partirse la cara con ellos, y por otro lado es el tío que juega con un script, que bunjuntea y que solo juega con un 50x a la derecha. Claro, el jugador de póker ideal depende también de los objetivos que tenga y de la visión que tiene cada uno el jugador de póker ideal. Para mí el jugador de póker ideal, o el que yo quiero ser, es un jugador que es muy bueno técnicamente, que es competitivo, pero que al mismo tiempo gana dinero porque elige las batallas correctas. Entonces, tienes que saber cuándo salirte de la mesa, tienes que saber cuándo estás cansado, cuándo cerrar una sesión, cuándo jugar, cuándo no jugar, cuándo tomarte un parón para estudiar, y todo eso requiere humildad. Requiere también introversión, ¿no? El mirar dentro de ti y saber lo que estás haciendo. Y seleccionar mesas, es que eso es importante también. Entonces, probablemente me deje cosas, pero esto es lo primero que se me viene a la cabeza. Si te está gustando este podcast y quieres llevar tu póker al siguiente nivel, ya sea mejorando tu mentalidad, mejorando tus hábitos, mejorando tus rutinas de póker o estudiando más eficientemente para ser el mejor profesional posible, escríbeme la palabra póker, ya sea por Instagram o por Twitter, que te dejo los enlaces en la descripción, y veo si te puedo ayudar. Vale, por lo que dices en cash, al menos hacer, yo qué sé, Red War o cosas así, o no lo recomiendas, ¿no? O sea, ¿recomiendas más seleccionar mesa o crees que puede ser interesante jugar contra gente buena? Porque he visto, por ejemplo, en un blog que tenías como que estabas ahí dándote dos tías, no sé si era en No Limit 2000 o algo así con alguno, hace tiempo. Alguna vez lo he hecho, alguna vez lo he hecho, ¿Tú crees que pero tiene sentido, sobre todo para gente, yo qué sé, en No Limit 100 o No Limit 200? Supongo que no, ¿no? no. Tiene sentido siempre que esté bien planificado, que sepas lo que estás haciendo, que sepas por qué lo haces, que puedas asumir los diferentes escenarios. Pero claro, cuando tú decides jugar
three-handed, puedes reducirlo a algo muy simplista o headshot contra un reg, me da igual. Y dices, vale, yo aquí juego three-handed porque voy a aprender jugando three-handed contra estos. Y además estoy sentado en la mesa y en el momento que se siente un recreacional yo voy a estar ahí y voy a generar ese U. Y tú puedes autoengañarte, es muy fácil autoengañarse y pensar que estás tomando la decisión, la mejor decisión para ti. Pero claro, ¿cuáles son los posibles escenarios en cuanto a resultados de esa conducta? Bueno, pues puede ser, primero, ¿eres ganador o eres perdedor en esa mesa? Puede ser que seas perdedor, puede ser que seas ganador marginal, porque en el mejor de los casos, trihandeando contra dos regulares que trihandean, vas a ser ganador marginal, no vas a tener un win rate muy alto. O puede ser, vamos a decir, even, ¿no? Claro, luego la varianza cómo va a afectar a esos win rates. Pues incluso siendo ganador marginal, simplemente por distribución de cartas, la varianza puede ser negativa para ti y puedes acabar perdiendo muchas cajas en un mes, ¿vale? Depende también del volumen que juegues, etcétera. Luego el FIS, ¿vale? Que recuperas EV en el momento en el que se sienta el FIS y tienes una mesa rentable para ti, luego vas a mejorar mucho si lo haces de forma correcta, si luego eres muy, muy estudioso y lo revisas todo al milímetro, vas a mejorar mucho. ¿Es esa la estrategia óptima para llegar a ser jugador de X nivel? Pues yo pienso que no, porque pienso que se pueden jugar otras mesas más rentables y seguir aprendiendo, aunque sí que es verdad que exponerte a eso puede hacer que mejores tu juego. De una forma en la que tú, en un momento sobre todo en el que tú estás muy sobrado de banca como para que eso no te afecte, puedes decir, vale, pues voy a jugar todos los días una hora three-handed de No Limit 1000 y luego me pongo mi sesión normal a bunjuntear y juego, pues no sé, 3 horas más bunjunteando, luego cierro, hago un parón, tal, y al día siguiente pues estudio 3 o 4 horas y a lo mejor estoy una época con esa rutina de jugar 4 horas, estudiar 4 horas y meter ahí recesteo. ¿Eso quién lo puede hacer? Pues no lo puede hacer alguien que todos los meses tiene que sacar 2.000 euros del bankroll para gastos, ¿sabes? Eso lo puede hacer alguien que a lo mejor, pues a lo mejor en mi situación, que puedes decir, vale, pues me meto aquí a jugar, hago esto, mi objetivo es a lo mejor jugar 2.000, 5.000 más dentro de 6 meses y voy a hacer esto durante 3, 4 meses para mejorar. Pues sí, puede ser. Ahora, un tío que juega No Limit 200, pues probablemente no. Vale. O sea, en general, no le digo. No, lo que pasa es que Sí, depende mucho. a veces se vende mucho eso porque es algo que vende, es decir, que se trijandea, que hay jugadores que lo hacen, ojo, y queda muy bien, pero luego la realidad, o sea, cualquiera de No Limit 200 que esté jugando todo el día contra Rex van a pagar un rake enorme y va a ser muy difícil que se batan entre ellos. ¿Has hablado, por ejemplo, de estudiar 4 horas al día y todo eso? ¿Tú recomiendas a la gente que, por ejemplo, se tomen mini parones de una semana, 2 semanas o un mes incluso de solo estudio? ¿O mejor mixear, jugar y estudiar? Mm, A ver, depende. Un mes entero me parece mucho tiempo. A lo mejor una semana para revisar cositas y tal puede ser. Depende también de la situación de cada uno. Claro, pero ¿por qué vas a hacer ese tipo de parón? Es la pregunta que deberíamos plantearnos al inicio. Bueno, por ejemplo, en una entrevista que hice, por ejemplo, decían que igual en un downswing, por ejemplo, estás de mala Mm. racha o lo que sea, para coger confianza o lo que sea, tienes dos Sí, semanas de parón. sí, ahí sí que lo veo bien, porque al final revisas tu juego, te das cuenta de que estás cometiendo ciertos errores, te das cuenta de que otras manos que podías pensar que te estabas equivocando, pues simplemente son coolers. Y puedes revisar tu juego, corregir errores y volver siendo una mejor versión de ti mismo y puede ser que esté bien. También, o sea, sí que recomendaría cierto parón. Un mes a priori me parece mucho, porque pienso que en una semana, 2 semanas se puede llegar a revisar prácticamente, no sé, se puede revisar bastante en profundidad todo si estás 8 horas revisando al día. Y otra cosa que recomendaría a alguien que tiene un down es bajar también de nivel, claro, además de hacer lo otro. Pero una semanita puede estar bastante bien, sí. Vale.
Luego también he visto, que esto no sabía yo, que tienes como, igual me equivoco, un coach privado, ¿no? Como por horas o algo así. Bueno, a O veces he ya no. dado coach privado, ahora ya he dado alguno este año, pero no suelo dar mucho coach. Al Ujú. final, a la mayoría de la gente que me ha pedido coach le he dicho, bueno, el hourly que yo cobro no te compensa Ujú. para comparado con otras opciones que tienes mejores. Entonces creo que el coach privado son casos muy específicos. Las últimas personas que he estado coacheando, de hecho han sido ya varios que juegan póker en vivo y juegan partidas con normas especiales de stand-up games, squids, ciertos bounties, juegos de estos del 7-2, todo eso. Y sí que me piden a ver si les puedo ayudar con cómo plantear eso. Pero lo que es decir, juego estándar, no vale la pena económicamente un coach privado, comparado con cualquier escuela, porque es que vas a aprender mucho más por mucho menos, normalmente. Ujú. Sí, es un poco lo que te quería preguntar. Si cuando recomiendas coger un coach privado en vez de una escuela. O sea, por ejemplo, con algunos jugadores que he hablado, pues igual decían coger cada mes, por ejemplo, 1 o 2 horas con alguien. Y en vez de hacer, yo qué sé, cada semana, porque igual es muy caro, pues igual miras, revisas tu juego 1 hora y el siguiente mes otra vez lo revisas. Y de mientras vas trabajando en ello. ¿O cómo lo ves? Pienso que es algo personal. A mí, a priori, me parece que, pues eso, el valor que recibes estando en una escuela, si tú eres capaz de estudiar por ti mismo, es mucho mayor que el que vas a recibir de un coach privado, Ujú. básicamente porque es mucho más económico. Pero entiendo que haya gente que a lo mejor sí que puedan necesitar a alguien que les revise más, eh, que estén más encima de ellos y a lo mejor eso les puede servir para trabajar, pero probablemente sea porque haya problemas de motivación detrás, ¿no? Es decir, tú necesitas pagarle a alguien para que te dé una clase al mes para revisarte tú mismo unas manos o lo puedes hacer sin eso. Ujú. Entonces yo creo que, no sé, también es verdad que en niveles altos hablo ya de no Limit 1000 más, pues sí que te puede venir bien, o incluso no Limit 500, trabajar con un jugador de alto nivel, un jugador que juegue no Limit 1000 para arriba y digas, oye, pues mira, quiero repasar ciertas cosas, lo que hay en las escuelas me resulta a lo mejor demasiado genérico y quiero trabajar contigo en un coach, sobre todo los coach grupales, que igual son un poco, tienen una mejor relación Ujú. calidad-precio, vamos a decir, pues a lo mejor ahí sí que puede tener más sentido. Vale, o sea, y por ejemplo, ¿y qué consejo darías para... o cómo encontrar a esos coaches, por ejemplo, grupales? ¿O coger de 4 jugadores o 6 o cómo crees que es tú lo último? La verdad es que yo prácticamente nunca he estado en nada de eso. La excepción que quería comentar en lo que no he sido autodidacta ha sido lo más básico, que lo aprendí en Educapoker, el tema del preflop y eso, un preflop muy básico. Y también vi algo en Poker Strategy, o sea, mezclé un poquito. Y luego di un coach, era un coach grupal que estaba organizado por Bedo y tenía otros profesores debajo Ujú. y hacíamos revisión de manos, básicamente. Entonces, a mí, por ejemplo, en su momento no me ayudó demasiado eso y además solamente duró un mes porque luego lo cerraron. Pero no sé, no he tenido mucha experiencia como para hablar mucho de esto. ¿Qué recomendaría mirar? Pues yo me aseguraría, intentaría asegurarme de saber quién es la persona que da el coach. Que sea una persona, yo personalmente valoro, habrá otras personas que tengan otra opinión y es perfectamente válida. Que sea una persona que esté activa, un jugador activo, que juegue a diario, ¿no? Porque que sepa lo que hay en las mesas. Ujú. Pues claro, es fácil decir, oye, yo te doy coach, puedo estar viendo lo que dice el solver en la pantalla de al lado y decirte más o menos lo que hace el solver y parecer que te estoy dando algo de valor, pero claro, al final ese ejemplo, pues al final lo puedes mirar tú en el Wizard, ¿no? Que dice el Wizard y ya está. Entonces, claro, alguien que de verdad está jugando continuamente, que de verdad gana en las mesas y
y que de verdad te va a ayudar a mejorar porque sabe, ha llegado a ese nivel y sabe lo que tienes que hacer para mejorar y va a ver los fallos que tienes y te va a ayudar a corregirlo. Yo buscaría asegurarme de que se cumplen esas condiciones. Y cambiando de tema, ¿cuál ha sido para ti el momento más duro en tu carrera de póker? Que no sé si ha sido un downswing o no. ¿Y cómo lo superaste? Yo ahora mirando atrás no me parece que haya tenido momentos muy duros, pero claro, en el momento a lo mejor sí que te parece más duro. Entonces, el momento más duro, no sé si fue cuando empecé a jugar, que empecé que básicamente sin nada, ¿no? Y jugué, creo que jugué 100 manos en No Limit 2, pensaba que había ganado, que ya había super batido el stake porque igual había ganado 10 cajas, me subí a No Limit 5, igual gané 5 cajas y vi ahí 20 BB 100 DV, 300 manos o lo que fuera, y subí a No Limit 20. Y en No Limit 20 estuve jugando sin saber lo que hacía, súper tildado. El primer mes jugué 80.000 manos, para que te hagas una idea. El primer mes que jugué a póker. Entonces eso, estuve como 3 meses ahí estancado, que no sabía muy bien qué pasaba. Y claro, eso fue duro. Y luego también una sesión muy mala en No Limit 50, cuando todavía no era profesional ni nada, claro. Que perdí 1.000 euros en una sesión, de esas en las que todo te sale mal. Recuerdo que tenía lo típico que tienes dobles parejas y te raisean y el otro tiene set y te pasa 7 veces, te tiras las 7 primeras porque sabes que el otro siempre lleva algo mejor, pero luego cuando te raisean la octava y la novena dices, va, no puede ser que siempre las tengan. Y claro, ya pasas del thinking lógico al thinking Emocional. instintivo, ¿no? Sí, emocional. Y claro, Vasolín, el otro tiene set, te vuelven a culerear, no sé, damas contra reyes, luego reyes contra ases, las típicas, y perdí 1.000 euros y me fui muy, 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 muy tildado de esa sesión. Rompí una puerta. Hostia. La única vez que he pegado un golpe, pero, ¿Y pero le eso pegué un golpe a la cómo lo puerta. gestionaste o cómo mejoraste ese tilt? ¿O fue solo? Eh, Pues creo que fue solo. Creo que revisé mi juego, paré 2 o 3 días, revisé mi juego, igual jugué 1 hora al día, algo así. Me di cuenta de los fallos, seguí revisando, seguí estudiando y ya está. Y los resultados vinieron. O sea, al final no. También lo he pasado mal. Han sido momentos puntuales. Jugando una partida de 100-200 en vivo que, bueno, pues eso, no ligabas, todas las manos que ganaba era faroleando, te pones, pierdes una caja y es como, va, 20.000 euros tal, como que sufres mucho. Y eso me pasó una vez en Barcelona que jugué 100-200, que bueno, al final acabé medio IBE en eso. Y luego me pasó también en Chipre, que ahí jugaba 50-100, luego la partida la escalaban a 100-200 y a veces era 200-400. Y había unos jugadores que pensábamos que eran recreacionales que estaban haciendo trampas, pero claro, eso nos enteramos después. Y ahí perdí también, no tanto en cajas, no tanto dinero, perdí como 50k, pero claro, las cantidades eran mucho más altas de lo que yo estaba acostumbrado. Y claro, lo pasabas mal porque te sentabas a jugar, tenías mucha presión. Y bueno, luego descubrimos que tenían una camarita en el móvil y Hostia. la ponían así como, así se ve, como paralelo a la mesa. Sí, se Entonces, ven todas las cartas, ¿no? claro, cuando el croupier las lanzaba se veían las cartas y tenían a alguien que por el pinganillo les decía qué cartas tenía cada jugador. Hostias. Y claro, nosotros veíamos los fises y los fises, pues bueno, nos estaban pelando a todos. Cosas que pasan. Entonces lo pasé mal por la cantidad de dinero. Pero quitando eso, pues bueno, sesiones malas pasas mal, pero luego relativizas y con el tiempo es estándar, ¿no? Y también cuando miras un poco atrás dices, bueno, he tenido una sesión en la que he perdido 5 cajas o he perdido 10, que es prácticamente las peores sesiones que yo personalmente he tenido jugando online. Y luego dices, vale, pero ¿cuántas cajas he ganado a lo largo del año? Pues bueno, son 10 cajas que he perdido, no pasa nada.
Al final Ujú. vas en positivo, ¿sabes? No te tiene que preocupar. Y tú, bueno, para encarar, por ejemplo, un downswing, o sea, por lo que me dices, sobre todo estudiar mucho, ¿no? Y revisar manos y todo eso. Sí, tomar un O... poquito de distancia puede estar bien. Oye, pues me voy unos días a ver a la familia o me voy, no sé, un par de días con la novia a donde sea, a la playa o lo que surja. Un pequeño viaje. O incluso podría ser jugar algo de vivo, también puede ser una opción. Sí, para desconectar un poquito, luego revisar tu juego y volver potenciando rutinas y potenciando el jugar concentrado. Vale. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del póker, por ejemplo? O sea, aparte de uno es lo que te motiva, que nos has dicho que el dinero, pero ¿qué es lo A que mí más te gusta? la parte estratégica del póker. Ujú. Al final, pues tú puedes explotar mucho a la gente de unas maneras o de otras y el tener líneas, pues eso, es un juego de estrategia, igual que me ha gustado el ajedrez, pues también me gusta el póker y veo ciertas similitudes. Pues al final, pues bueno, si este me hace esto, yo le hago esto, o si veo que este hace este otro, pues tal, o encontrar un lead, vale, pues veo que este tío tiene estos valores por aquí que están fuera de los óptimos y creo que le puedo explotar de esta manera, o jugando, probando estrategias diferentes. Bueno, los que juegan contra mí saben que no utilizo siempre las estrategias estándar, a veces pues juego un poco distinto de lo que son lo estándar en el metagame. Y claro, pues a lo mejor tengo una estrategia que limpeo en la SD y abro, que la gente no lo suele hacer, o utilizo otros sizings y eso te da como mucha más versatilidad para crear, ¿no? Eso es lo que más me gusta del póker, la parte estratégica. Sí, también, si intentas ser creativo, es como que yo creo que te divierte mucho más el póker. Que si simplemente estás intentando memorizar el solver y al final no te divierte tanto. Sí, a ver, al final las estrategias estas las desarrollo con el solver, ¿no? Pero sí que intentas llevar a la gente a líneas que no conocen, no tienen tan estudiadas, y ahí es donde puedo igual, pienso yo que destacar, igual me equivoco. Eh, Depende también contra qué rivales, pero contra rivales que considero que pueden ser a lo mejor un poquito más flojos, si los llevas a ciertas líneas que ellos no conocen, es donde pienso que ellos se van a equivocar más que yo y ahí les puedo empezar a sacar un edge. Claro, esto tampoco significa que te vayas a forrar haciendo eso, pero bueno, sí que me gusta. Sí que igual hay líneas que el solver te dice que no está en EV, pero contra la gente que no está acostumbrada y no se va a adaptar, es más EV que hacer la línea del solver, vamos a decir. Podría ser, podría ser. Yo pienso que al final debería de serlo porque cuando el solver juega en equilibrio contra sí mismo, cuando tú cambias un sizing, imagínate un flop de CB100 que se ha puesto a tamaño pequeño, tú le pones que solo puede hacer overbet o check, el solver se va a adaptar y la diferencia de V entre jugar de las dos maneras va a ser negligente. Pero claro, la diferencia de V que generas cuando el villano comete errores en una de esas líneas, o sea, en la siguiente línea que no es la solver approved, él comete muchos errores, ahí tú sí que puedes generar mucho V. Vale. Bueno, pues ya, eso ya están las preguntas que te quería hacer. Ahora tengo aquí apuntadas algunas preguntas rápidas ¿Vale? para que me preguntes y luego ya te hago la pregunta final. Vale, la primera es, si pudieras tener un mentor de póker durante un año, ¿quién sería? Totalmente gratis. Puedes enseñar, estudiar con quien tú Hmm. quieras. Yo creo que, vale, es una pregunta compleja. Te diría entre tres jugadores. El primero creo que es Estefan, porque pese a que no sea tan bueno, no haya conseguido los mismos resultados que otros, creo que entender cómo piensa puede ser muy valioso porque es de los jugadores que más se desvía y que es más creativo. Por otra parte, pues bueno, Linus Love probablemente sea el mejor candidato, porque al final probablemente, no lo sea al 100%, pero sea top, vamos a decir top 3 en la historia del póker. Y luego Davy Jones también creo que puede tener muchas similaridades
con Linus. Entonces, probablemente entre estos tres. Y creo que Stefan, al ser el que me parece más único, pese a que es peor jugador en general, probablemente sería el que elegiría. ¿Sueles mirar bastantes partidas de high stakes para estudiar o No, no? no. He mirado alguna vez, pero no suelo verlo. Vale. La siguiente es top 3 jugadores españoles que más admiras. Mm. Es difícil, es difícil hacer este tipo de tops, porque al final, para valorar a los jugadores, necesitas conocerlos muy bien y eso requiere haber jugado mucho con ellos, haber visto muchos showdowns y no es una dinámica que se dé mucho. Entonces yo podría decir gente a la que admiro por Puede un ser a nivel cúmulo. personal, por ejemplo. Su ética de Eh, trabajo, que conozcas de tu entorno. sí, yo creo que en punto es hay un chico que se llama Noel, que se llama Rhymes en Poker Stars. Y me parece muy admirable el volumen que mete y también he jugado mucho con él. La verdad es que este año, por ejemplo, pues bueno, él siempre está con la mesa de heads up, yo a veces me meto, él siempre la juega y he coincidido bastante en heads up con él, luego también he coincidido en las mesas normales y es un jugador pues que creo que es totalmente digno de admiración, es el jugador que más volumen mete o me atrevería a decir, igual hay alguno que mete más volumen y no lo sé y juega cualquier tipo de line-up, comete muy pocos errores y no sé exactamente cómo se organiza en tema de rutinas. Mira, sería un buen invitado para el podcast si lo quieres traer. Creo que daría Reims, bastante se valor. llama. Rhymes, sí, luego sí, eso te puedo dar Vale. su Twitter. Eh, Creo que es uno de los jugadores que admiraría. Luego, pues bueno, es fácil decir nombres como Davy Jones o Adri Stinson o ¿quién más podría decir? O estos creo que son más conocidos y los motivos son obvios. Han tenido grandes logros a nivel personal. Y luego hay otro jugador también que está aquí en Andorra, que es muy poco conocido, que también fue alumno mío, que se llama Aure. Su nick es Taurus en punto .es. Mucha gente lo conocerá también. Y bueno, es amigo mío, soy bastante cercano. Y creo que también el volumen que ha metido es de los que más volumen mete, juega, estudia mucho también, es súper disciplinado. Ahora está jugando 500.000 y algo de 2.000, pero creo que es uno de los jugadores que puede también llegar muy lejos y también le admiro por el trabajo que está haciendo. Entonces, más o menos te diría esos. También podría nombrar a gente como Kane, que también es un buen jugador. Y, y bueno, por ahí los que me vienen ahora a la cabeza son esos, sí. Igual dentro de Ahí 2 queda, horas me que vendría nadie se otro. enfade. Que nadie se enfade. Vale, la siguiente es, ¿cuáles son tus próximos objetivos en el póker y en la vida? O el próximo, el Vale, más cercano. están los dos interrelacionados. En la vida estoy pensando ahora en comprar una vivienda ya para residir o de cara a residir en el futuro. ¿En Andorra o en España? ¿Dónde? Estoy dándole muchas vueltas Ah, al vale, tema. vale, vale. Estoy viendo pisos en Andorra, estoy viendo pisos también en Valencia, en España. Eh, Tengo muchas dudas porque el problema de Andorra es que eso no me termina de convencer estar tan encerrado o tan aislado del mundo. Entonces, hay muchas cosas que me gustan, pero no sé al 100% si sería totalmente feliz aquí. Entonces, no lo tengo muy claro todavía. Tengo que tomarme un tiempo para pensarlo bien. Pero bueno, mientras tanto vamos ahorrando, vamos invirtiendo, así que no hay problema. Entonces, es comprar una vivienda, formar una familia, ya, pues bueno, ya tengo una edad, tengo una pareja estable desde hace ya bastante tiempo. Creo que no me vea porque en los años, diría que no, te diría que 7 años igual me equivoco. No lo sé, pero bueno, ya son muchos años y ya lo tenemos más o menos claro. Entonces, formar una familia y, y a nivel de póker, pues claro, va relacionado. Y como tenga hijos, pues no quiero estar ahí presente. Entonces, tendría que ver cómo lo organizo. Entonces, ahora estoy con
dos opciones. La primera es seguir jugando online, como lo he hecho hasta ahora. Entonces sería pues tomarme las cosas con un poquito más de calma, como te he comentado, y jugar, pues eso, intentar que 1000 sea mi average stake, jugar algo más de 2000, porque este año he jugado poco volumen ahí. Si se pudiera jugar 5000, pues también, pero soy un poco pesimista porque no veo mucho tráfico, entonces no veo mucha rentabilidad. Y hoy por hoy, la etapa que estoy en mi vida, aunque por un lado me apetezca competir contra los mejores y bla, 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 no creo que sea positivo para mí hoy en día. Entonces no creo que entre en esa dinámica. Y luego la otra opción pues sería jugar High Stakes en vivo, que no he jugado mucho volumen, pero bueno, he llegado a jugar partidas altas y Stakes como No Limit 2000, No Limit 5000, sé que se puede jugar en Estados Unidos un volumen aceptable, seguramente. No Limit 2000 sobre todo hay mucho volumen. Entonces igual pasarme una temporada jugando por ahí en vivo, que supondría probablemente dejar el online y es algo que me cuesta dar el paso. Pero es posible, dadas las circunstancias en las que no se puede escalar mucho o yo no veo que se pueda escalar mucho online, pues que termine jugando en vivo. O sea, aunque sea por la experiencia, ¿no? Por probar cosas y Bueno, ver. experiencia he tenido, o sea, en vivo he jugado eventualmente, pero he jugado, no sé, he jugado en los EPTs de Barcelona, Mm. alguna vez me he ido a una semana a jugar en Barcelona, he ido a Madrid a jugar algún fin de semana. No soy habitual, o sea, si vas al casino no me vas a encontrar en ninguno de estos casinos, Ujú. pero igual a una semana al año sí que juego póker en vivo en algún sitio. Pero claro, esto ya sería más de irte 3 o 6 meses a Estados Unidos, imprimir todo lo que puedas y pues luego volver con un dinero y creo que se puede ganar más dinero que online hoy en día. Entonces, probablemente es algo que estoy considerando. Vale. También has dicho mucho que ahora estás ahorrando e invirtiendo. Si se puede saber en qué inviertes. Invierto en fondos y luego también en tema criptos. Aporto liquidez básicamente y te llevas un porcentaje de las comisiones que se pagan en casas de cambio Ujú. descentralizadas y luego también he hecho lending de dólares, que es básicamente es prestar dólares y te dan un interés. O sea, básicamente cada mes vas metiendo, ¿no? Supongo. O... Sí, sí, intento meter, pero bueno, también depende un poco. A veces me guardo algo para comprar ciertos activos, dejar ciertas órdenes y bueno, intentar comprar a precios. No tengo ni idea, no soy un experto en esto, pero más bueno, barato, ¿no? en tema criptos y eso, pues comprar Ethereum y Bitcoin, intentar comprar a precios que me parecen razonables, porque, pues bueno, parece que pueda subir. Pero vamos, no soy, no soy quien para No es, aconsejar sobre esto, no ¿eh? es consejo de inversión. No, Vale. no, no, por supuesto que no. Vale, luego. Si pudieras resolver un problema global, ¿cuál sería? Ya sea español, mundial o lo que sea. Pues esto no lo tenía pensado, la verdad. O algo lo que te venga, algo que dices, hostia, esto me gustaría. Un problema global. Y es que creo que la humanidad en sí o una parte de la humanidad o de la naturaleza humana ya genera muchos problemas. Entonces, aunque se resolvieran ciertos problemas, yo creo que volverían a salir, ¿no? Ujú. Entonces, podríamos decir el hambre en el mundo, vale, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en volver a haber pobreza, en volver a haber hambre? ¿O sería resolverlo de forma permanente? Eso ya tú puedes elegir lo que quieras. Mm. Igual tocaría algún tema relacionado con la sostenibilidad a largo plazo de básicamente de los humanos en el planeta. No sé si eso podría ser algo a resolver. O el hambre en el mundo, no sé, la pobreza extrema, algún tema de este tipo. Pero claro, pienso que esos problemas existen
al final por la propia naturaleza de desigualdad que hay en la humanidad, ¿no? Sí, siempre va a haber unos que tengan más que otros, eso está claro. Sí, entonces decir, oye, hago chas y se resuelve un problema, pues bueno, no sé. No sabría qué contestar, la verdad. Mm. Y la última es un personaje of póker con el que tendrías una charla, ya sea vivo o muerto. Pues Darwin me gustaría, la verdad, bastante. Charles Darwin. ¿Sí o qué? ¿Por qué? No da curiosidad. Hombre, es el padre de la biología moderna, ¿no? Quien formuló la teoría de la evolución. Yo creo que es una mente maravillosa y probablemente se podría aprender mucho, mucho de él. ¿Te gusta mucho la naturaleza o cómo es Sí, algo? me gusta bastante, la verdad. Mm. Aún Vale. así, personajes históricos, pues habría muchos. Mm. Vale, y ya como última pregunta, como reflexión final, si quieres decir algo, ya sea que no te haya preguntado y crees que es importante para el juego de póker, o algo que ya hayas comentado, pero que creas que es como si se tuvieran que quedar con una cosa que fuera esa, lo que tú quieras. Bueno, simplemente que es importante mantenerse humilde y, y que para dedicarse al póker al final hace falta mucha constancia, mucha perseverancia, hay que ser consciente de los diferentes escenarios que pueden suceder, evaluarlos y ser también realista, porque luego mucha gente se lleva sorpresas y si estás preparado para todo lo que pueda pasar, pues siempre vas a tener un plan y vas a poder salirte. Pero bueno, ser jugador de póker es algo que está muy bien cuando lo consigues, pero es para mucha gente difícil llegar y supone también mucho sufrimiento en muchas personas. Y todo esto lo sé porque también tengo muchos alumnos o he tenido muchos y conozco la situación de varios de ellos. Hay muchos que les ha ido muy bien, pero siempre escuchamos la historia de la persona que triunfa y no de la persona que fracasa. Entonces eso al final supone un sesgo que nos hace no ser realistas con las expectativas. Así que la gente se piensa que no es fácil de lo que es, ¿no? Vamos a decir. Sí, o sea, al final, en cualquier cosa, tú ves este tío que ha ganado un super torneo o este tío que ha cruceado tal. Siempre hay muchísimo trabajo detrás de todo eso, pero no ves la persona que ha estado intentándolo 3 años y que al final se ha tenido que ir. Mm. Y todo lo que ha sufrido esa persona en el proceso, ¿sabes? Entonces, claro, yo no se lo deseo a nadie, pero es una realidad. O sea, hay un porcentaje muy bajo de la gente que lo intenta que lo consigue. Y creo que también hay que ser realista con todo esto. Sí, que yo creo que si quieres algo hay que poner mucho trabajo en cualquier área. Y nada, con esa reflexión nos quedamos. Si queréis seguir nuestras redes sociales, las tenéis aquí abajo, el Instagram, el canal de YouTube de Forma Póker, si queréis aprender gratis y si no, ahí tenéis la escuela. Y nada, un placer Miguel, me ha encantado la charla y nos A vemos mí en también, el Sergio. próximo episodio. Hasta Un luego. placer, que vaya genial. Chao, chao.